Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Señor Jesús. Hermanos y hermanas, la alegría cristiana consiste en una tristeza superada. Eso es celebrar Pentecostés. Con profundo gozo, damos gracias a Dios por este don de su Espíritu de amor, que es capaz de transformar y renovarlo todo, aún los dolores más grandes. Cristo, al morir en la cruz, nos dice el evangelista que entregó su Espíritu. Ese mismo Cristo, al aparecerse resucitado a sus discípulos, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Eran discípulos tristes por la muerte de su Maestro, discípulos desilusionados ante lo sucedido, discípulos dolidos por su traición, discípulos temerosos a correr la misma suerte que Jesús. A esos discípulos Jesús les regala el Espíritu Santo, para que éste transformara sus tristezas en alegría, sus desilusiones en esperanzas, sus dolores en fortaleza, sus temores en confianza. Jesús sabía que la misión que tenían sus discípulos era enorme, y era esencial que fundaran todo su quehacer en la fortaleza del Espíritu Santo, de tal manera que en sus débiles fuerzas, pero necesarias, brillara la grandeza de Dios. La Iglesia se construye gracias a la preciosa sinergia de la fragilidad del espíritu humano con la potencia del Espíritu Divino. En el mundo judío del tiempo de Jesús, Pentecostés, que nace como una fiesta agraria para agradecer la cosecha, pasó a ser la fiesta religiosa que agradecía el don de la ley. El pueblo daba gracias por esas leyes, esas normas de vida, los 10 mandamientos que los conducían al encuentro de Dios. El cristianismo, a la luz de Cristo, hace una nueva lectura y decide dar gracias por el don del Espíritu Santo. Los cristianos se dan cuenta de su fragilidad en el cumplimiento de la ley de Dios y que al mismo tiempo la ley o las normas, si no se fundan en el amor, terminan siendo un voluntarismo esclavizante. El amor de Dios en la persona del Espíritu es esa nueva ley, ya no escrita en tablas de piedra frías, sino en la calidez de los corazones humanos. Por eso celebraban Pentecostés, dando gracias por el Espíritu Santo. San Lucas, en su libro de los Hechos de los Apóstoles, recurre a muchas imágenes bíblicas para ilustrar cómo actúa el Espíritu Santo. Hubo un estruendo desde el cielo, sopló un fuerte viento y bajaron unas lenguas de fuego. Dios sabe que la humanidad necesita ser permanentemente remecida para que ésta no se acostumbre a su pecado y esté despierta, atenta para amar.
Dios sabe que la humanidad se acomoda en sus criterios humanos y necesita del viento que la despeine, que le quiebre esquemas, que transporta semillas de vida, que limpia los aires de la contaminación. Dios invita a la humanidad, a cada uno con nombre y apellido, a desplegar las velas de su persona humana y a inflarlas con la fuerza de ese viento de vida que lleva por los caminos del amor. Dios sabe que la humanidad necesita transformar su corazón. Por eso el fuego del Espíritu, para transformar pensamientos y sentimientos, que si bien son humanos, no necesariamente son cristianos. El fuego no solo quema, sino que consume y transforma. Dejémonos entonces acrisolar por el fuego del amor de Dios, que Él consuma nuestros pecados, consuma nuestros temores, consuma nuestras tristezas y las transforme en virtudes, fortalezas y alegrías. Hermanos, la alegría cristiana es una tristeza superada. Esa es la acción del Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas. La acción de aquel que de la contumacia de las guerras humanas saca paz, que de las sostenidas injusticias saca justicia, que del dolor saca fortaleza, que de la desolación saca esperanza, que de la tristeza saca alegría, en fin, que de la muerte saca vida. Por tanto, hermanos, vivamos de los grandes sueños de Dios y no de las pequeñeces humanas, de esos sueños divinos que se realizan gracias al Espíritu Santo y a quienes son dóciles a Él. Vivamos el sueño de Dios para la humanidad, donde la libertad está ordenada a la voluntad de Dios y al bien común, para construir una sociedad fraterna fundada en el amor, y no en un libertinaje que se cree libre por hacer lo que quiera a una costa de los demás. Eso es egoísmo. Vivamos el sueño de Dios para cada uno de nosotros y no del pequeño y a veces tacaño plan personal. Vivamos del sueño de Dios para nuestros niños y niñas y no de una visión social egoísta en la que estos estorban. Vivamos el sueño de Dios para la familia y no lo que a veces parece una locura, una sociedad en que la figura del papá o de la mamá o de la familia misma ya no existe o no se quiere que exista. Vivamos del sueño de Dios para el amor, en la que el matrimonio es un camino de sacrificio, pero camino de compromiso y donación que engendra vida y no una esclavitud que aplasta. Vivamos el sueño de Dios para la creación, en la que, bien cuidada, hay lugar y pan para todos, y no en el descuido de una naturaleza contaminada o en la avidez inescrupulosa de unos pocos que por ambición lo quieren todo para sí. Vivamos el sueño de Dios para la Iglesia, pueblo de Dios, rico en santidad y carismas, diverso y armónico, y no en las mezquindades del clericalismo, que tantas veces se queda en estructuras inertes, en carrerismos, luchas partidistas entre progresistas y conservadores. Hermanos, vivamos la grandeza de los sueños de Dios, a los cuales solo el Espíritu Santo nos puede conducir. Pentecostés es celebrar con alegría la nueva ley de Dios, ese Espíritu Santo que lo transforma todo, a veces de maneras increíbles, a partir del amor. Oh Espíritu de luz y fortaleza, ilumínanos y fortalécenos. Te pedimos que tu luz y fortaleza nos guíen siempre por el camino de la paz
y del amor. Amén.